Dios les bendiga, hermanos, en el nombre del Señor. Les saludamos en este día 18 de abril, domingo 18 de abril. Y continuamos en el nombre de Cristo, hermanos, predicando la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, ya que el propósito general de estos temas es conocer la palabra profética y escatológica del libro. Y un propósito específico que tenemos al estar predicando estas enseñanzas es también para que estemos preparados, hermano. Porque cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, después de eso vendrá todo esto que hemos estado predicando y no va a ser cosa fácil. Así que esperemos en Dios que estos mensajes sean de edificación para sus vidas y las personas que nos escuchan igual puedan entregarse al Señor Jesucristo, recibirlo en su corazón y caminar con Él. En esta hora, hermanos, vamos a estar buscando en nuestras Biblias en Apocalipsis 11 y vamos a estar leyendo del 1 al 14 durante el desarrollo del tema. Vamos a ir leyendo la palabra. El tema que hoy traemos es Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Y el título es Los dos testigos. Para ello, hermanos, antes de comenzar, vamos a pedir a nuestra hermana María Elena que haga una oración en el nombre del Señor y comenzamos el mensaje de la palabra del Señor. Aleluya. Padre bueno que estás en los cielos, oh Dios, te damos gracias en este día, oh Dios, que tú nos permites, Señor amado, conectarnos, Señor, con esta palabra tuya a través, Señor, de estas redes sociales, Señor de la gloria. Y te pedimos, oh Dios, que esta palabra, Señor, que se va a enseñar en estos momentos, oh Dios, pueda ser escuchada, Señor, por aquellos que aún, Señor, no te conocen, no te han aceptado en sus corazones, oh Dios, y que pueda ser de reflexión para sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, oh Dios, y te damos gracias. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, ahí si tienen abiertas sus Biblias en Apocalipsis capítulo 11, vamos a estarle dando lectura del 1 al 14. Vamos a ver, hermanos, que si usted ha seguido el desarrollo de los temas y de las enseñanzas de este libro, hay una pequeña pausa. Antes de eso, ¿verdad? Hubo una pequeña pausa que ya lo vimos en el tema pasado. Y después de esa pausa que hay, durante la penúltima trompeta, se nos da a conocer eventos que tienen que ver con una agitación política del momento, ya que nuevamente la ciudad de Jerusalén es en parte tomada por los gentiles, sobre todo una parte del templo. Y de hecho, hermanos, la escritura nos señala cuánto tiempo exactamente va a durar esa ocupación. Por lo tanto, hermanos, vamos a ir viendo en el desarrollo del tema, ¿verdad? Dios sigue hablando y el título es Los dos testigos. Vamos a ir viendo cómo en ese momento, ¿verdad? Se da una etapa en la que viene un problema, un conflicto. De alguna forma hay una ocupación en Jerusalén y eso quiere decir que hay algún problema de índole político que se desempeña o se desarrolla en ese momento. No hay una guerra, aparentemente no hay un desastre natural, sino es otra situación. Pero todo tiene que ver, hermanos, con los juicios de Dios que están ahí. Y también queremos dejar en claro, ¿verdad?, que aunque no se da ese tiempo, no se dice en qué momento ocurre de los 7 años, pero por lo regular estamos suponiendo que es en la segunda etapa o en la segunda mitad de los 7 años. Vamos entonces, hermanos, a empezar el desarrollo del tema. En el primer punto vamos a leer los primeros dos versículos, el 1 y el 2 del capítulo 11. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahí está, hermano. Ahí nos dice
que el Señor le ordena al apóstol Juan que haga una medición. Estamos hablando ahí, hermanos, de que una pregunta que yo hago es: ¿se construirá el tercer templo? En Israel y en Jerusalén, hermanos, han habido dos construcciones únicamente. La primera construcción, ¿verdad? La inicial fue la que hizo Salomón, cuando David dejó el gobierno y falleció. Su hijo Salomón, que ya tenía todos los planos y todo el material, hizo la construcción y la inauguración y todo lo que nosotros leemos, ¿verdad? Ahí en el libro de Segunda de Reyes, en Crónicas, Segunda de Crónicas, donde habla de todo lo que pasó con esa primera edificación. Después, hermanos, el templo fue de alguna forma semidestruido, no totalmente destruido, porque en el tiempo de Nehemías y de Esdras, el pueblo de los judíos regresan y reconstruyen, pero reconstruyen lo que ya estaba construido por Salomón. Ahí no se puede decir que haya sido una construcción de inicio, porque en realidad fue como una reconstrucción, una reparación que se le hizo al templo. Pero el segundo templo, el que sí se construyó de nuevo, totalmente otra vez, fue en tiempos de Herodes. Herodes, para congraciarse con los judíos, porque Herodes no era netamente judío y los romanos lo habían dejado como gobernante de esa zona, era idumeo él. Entonces él construyó un templo. Por eso cuando el Señor estuvo en la tierra, algunos, cuando él hablaba simbólicamente de la destrucción del templo y en 3 días lo volvería a levantar, que no estaba hablando físicamente del templo físico, sino de su cuerpo, ellos pensaron que era el templo de Jerusalén, y que dijeron ellos: pero si 50 años llevaba ya construyéndose, tardó más, según se dice que se terminó totalmente ese templo, el último, un poco antes de que Jerusalén fuera destruida, en el año 70. Un poco antes de eso se había terminado el templo. Yo creo que habían pasado como 5 o 10 años, cuando mucho, y cuando ya se volvió a destruir. Por eso tardó esa edificación. Entonces aquí nos habla de un templo, y podríamos decir, ¿verdad? Exactamente la Biblia no nos señala, no nos dice cuándo ocurre esa construcción. Podríamos nosotros, ¿verdad? Hay dos teorías. Una, que la construcción del templo se dé antes del arrebatamiento de la iglesia. Es una especulación, es una hipótesis. ¿Por qué? Porque ahorita actualmente existe en Israel una asociación, un grupo que está dedicado precisamente a querer edificar el tercer templo, y que incluso ya preparan sacerdotes con todas las instrucciones, cuando se edifica el templo puedan hacer oficiar todos los sacrificios y todo eso. Esa es una hipótesis antes del arrebatamiento. La otra hipótesis, hermano, es de que probablemente comenzando después del arrebatamiento, comenzando los 7 años de gran tribulación, el anticristo sea uno de los que edifique el templo, y quizás se haga rápido, porque sabemos que ahorita las construcciones se pueden hacer, ahora sí, ya más con más tecnología, mucho más rápidas. Aparte de que ya hay una parte ahorita que según se dice no era del templo exactamente, pero era de la parte de fuera del templo, el muro de los lamentos, que era realmente una barda que detenía que la tierra no se reblandeciera y se hiciera ¿cómo se le podría decir? Una luz de tierra que
que sepultara el templo real, sino que esa barda se había hecho para que la tierra no se cayera, no llegara al templo. Entonces, probablemente, hermanos, entre esas dos teorías, hipótesis, está que se va a edificar el tercer templo. Pero es muy probable que sí, porque aquí lo dice exactamente, que el Señor le dice que mida. Y que, vamos a ver, en el versículo 2 y 3 nuevamente, ¿qué nos dice? Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Ahí está, hermano, fíjense, son 3 años y medio. Fíjense, 42 meses y 1260 días, tomando cada mes de 30 días, porque el calendario hebreo no tiene 28 días como el de nosotros, ni 31 días, no, es de 30 días igual, parejo, todos los meses. Hacen 3 años y medio. ¿En qué etapa va a ocurrir esto? También podríamos decir que es en la segunda mitad de los 7 años. O quizá un poquito antes, porque todavía ocurren otros eventos después de las 7 trompetas, que son 7 plagas, que también las vamos a ir estudiando en su momento, y que prácticamente, ¿verdad?, ya es la etapa final antes de que entre el milenio. Ya de esas plagas, cuando ocurran muchas cosas que ahí vamos a ir viendo, entonces ahí entra el milenio ya, donde Cristo gobierna la tierra durante 1000 años. Entonces aquí nos da no podemos confundir, ¿verdad? Aquí lo quiero aclarar. En el libro, en los evangelios, cuando el Señor está predicándole a los apóstoles o está platicando con los apóstoles, ellos le preguntan cuándo ocurrirán estas cosas, qué señal habrá de tu venida, y hay varias cosas. Entonces el Señor también habla de de que los gentiles igual rodearán la ciudad y que entrarán a la ciudad y destruirán todo. Cuando dice que no quedará piedra sobre piedra del templo y todo eso. Pero ese es otro evento distinto. Ese es un evento que ya ocurrió en el año 70, que ya Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí sí dice específicamente, dice que cuando entren todos esos ejércitos, dice que todo su pueblo será dispersado. Todo su pueblo será dispersado a todas las naciones. Y así ocurrió exactamente. Los judíos fueron dispersados en todas las naciones. Y hasta el 1948 volvieron otra vez y progresivamente han ido llegando a su tierra. Dios los volvió a traer, dice, a su tierra, y ahí se cumplió la profecía. Ahí dice que también los gentiles, dice, estarán hollando a Jerusalén, o sea, la poseerán, la tendrán bajo su mando hasta que termine su tiempo. Ahí lo dice también en los evangelios. Ese es un evento distinto al que ahorita estamos viendo en Apocalipsis. Aquí nos dice que son 3 años y medio nada más. 3 años y medio, o sea, que no se puede confundir con el otro evento. ¿Por qué? Porque entonces no daría el tiempo, ¿verdad? Diríamos, bueno, si fueran 3 años y medio ya eso hubiese pasado hace mucho. No. Aquí es otro evento distinto que va a ocurrir en la gran tribulación, y por eso estamos suponiendo que el templo, si no es edificado antes de la tribulación, de la gran tribulación o del arrebatamiento de la iglesia, va a ser edificado al inicio de los 7 años, que es cuando el anticristo se presenta como el Mesías de Israel, y probablemente, ¿verdad?, se gane la confianza de ellos porque, pues si se imagina usted, le edifica el tercer templo, pues va a ser su héroe de ellos, ¿no? Va a ser para ellos va a ser su Mesías, porque es lo que anhelan más el pueblo judío, tener el tercer templo. Entonces, aquí estamos hablando de 3 años y medio, hermano, que surgen 2 testigos. Vamos a ver del versículo 3 al 12. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del
Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad en sentido espiritual. Se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Amén. Fíjense nada más, hermano. Aquí surgen 2 testigos. Los 2 testigos, ¿quiénes son? Hay 3 hermanos probables, igual, hipótesis o probabilidades que no sabemos exactamente, porque, como yo les predicaba en otros mensajes, que decir de Apocalipsis y asegurar algo no es posible, porque son eventos que todavía vienen, no han ocurrido, o sea que están adelantados a nuestro tiempo. Y aquí tampoco podemos decir exactamente, ¿verdad?, quiénes van a ser. Hay 3 hermanos, según los teólogos, ¿verdad?, que han estudiado, 3 teorías. Una, que pueden ser Moisés y Elías. Otra, que pueden ser Enoc y Elías. O sea, en esas primeras 2, Elías está como probabilidad. Y 3, que pueden ser 2 siervos de Dios desconocidos totalmente hasta el momento, y que Dios va a usar con las mismas características que usó a Moisés, que usó a Elías, y cómo se comportó Enoc. Puede ser, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también esa tercera probabilidad existe. Porque cuando vino el Juan el Bautista, cuando vino Juan el Bautista, la Biblia registraba en Malaquías de que dice que vendría Elías de nuevo. Y muchos se confundían con la profecía porque en ese momento, porque como Elías fue arrebatado al cielo, entonces la mayoría entendía de que Elías iba a regresar nuevamente corporalmente. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que en realidad lo que la profecía decía es que iba a tener parecido a Elías en su actuar, en su caminar, en su forma de vestir, de alimentarse. Incluso Juan así se vestía como Elías, con vestimentas de pieles de camello, dice, y comía langostas del desierto, comía cosas que Elías no hizo, cosas que Elías hizo, porque el Juan el Bautista únicamente predicó de arrepentimiento, nunca hizo, al menos no se registra en el Evangelio, ningún milagro que haya hecho como Elías, pero sí tenía características parecidas. Entonces algunos piensan que puede ser verdad que Elías precisamente algunos piensan que los que vienen, los que van a estar como testigos en ese momento, pueden ser 2 siervos de Dios.
que tengan las mismas características y que hagan los mismos milagros, porque aquí lo dice la Biblia, ¿no? Dice que tienen poder para cerrar el cielo. Eso lo hizo Elías, a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Sí? Tienen poder para convertir las aguas en sangre. Eso lo hizo Moisés. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Eso lo hizo Moisés. O sea, es una combinación de lo que en el Antiguo Testamento los siervos de Dios hicieron. Pero no se está seguro si en realidad sean ellos. No se está seguro. O sea, los que tienen la postura de que son Moisés y Elías, lo dicen por las plagas que vienen. Los que dicen que es Enoc y Elías, es porque Enoc y Elías no murieron. Y que todo hombre tiene que morir, ¿verdad? Pero también los que no están de acuerdo con esa postura dicen que cuando la iglesia sea arrebatada, por ejemplo, no todos van a morir y no van a tener que regresar a morir. O sea, o por ejemplo, el Señor resucitó a Lázaro o a otros muchos más y volvieron a morir. O sea, murieron 2 veces, por decirlo así. Porque algunos dicen que la Biblia, ¿verdad?, nos dice que está establecido que el hombre muera una sola vez. Fíjense cómo hay, ¿verdad? Hasta los estudios que nos dicen, muera una sola vez. Pero los que resucitaron entonces murieron 2 veces. ¿Y por qué entonces murieron 2 veces si dice que nada más una vez? Entonces ahí está, ¿verdad?, el debate. Pero en realidad sabemos que Dios es soberano. Dios es poderoso. Y sean quienes sean, ¿verdad? Sean Moisés con Elías, sea Enoc con Elías, o sean 2 siervos, van a tener el poder y la autoridad para hacer muchas cosas. Y una de las cosas importantes, hermanos, que yo hago una pregunta aquí en el mensaje, dice, decir la verdad no siempre les gusta a las personas. Y estos 2 testigos están predicando ahí en Jerusalén, porque ahí llegan a Jerusalén. La ciudad que dice ahí, dicen que en sentido figurado, en sentido espiritual, se llama Sodoma y Egipto. ¿Por qué lo dicen? Algunos dicen que Jerusalén es una tierra donde hay mucha santidad, hay mucha búsqueda de Dios. Pero no sabemos, hermanos, en el tiempo que esto ocurra. Esa es una. Número 2. También, hermanos, si uno viaja a Israel, no todas las ciudades de Israel tienen la misma devoción de santidad o de búsqueda de Dios, no. En Jerusalén, porque hay una como que es el centro de adoración, el centro ritual y muchas cosas. Pero si uno se va a Tel Aviv, por ejemplo, que es la capital política, ahí pues yo he visto he escuchado hasta en los tiempos o en las celebraciones de el LGBT, del orgullo gay, hacen marchas. O sea, quiere decir que pues hay otra situación, hay bares, hay diversiones, o sea, de acuerdo al mundo, pues. Entonces, en sentido figurado, en sentido espiritual, se llama Sodoma y Egipto. ¿Por qué? Porque en ese momento se supone que hay mucho pecado y también, ¿verdad?, las prácticas de Egipto. Y la gente no quiere escuchar la verdad. Esos 2 hombres de Dios están predicando la verdad. Dios sigue hablando. Por eso el tema también general de este mensaje es Dios sigue hablando. Durante la gran tribulación, Dios va a tratar con su pueblo. Dios va a tratar con las personas que se quedaron. Para si alguien quisiera arrepentirse. Aunque vemos, ¿verdad?, que el ser humano sigue empeñado, porque aquí dice que como los siervos de Dios le predicaban la verdad a la gente y le seguían llamando al arrepentimiento y lo seguían exhortando, entonces la gente a nivel mundial todo lo estaban transmitiendo y la gente estaba enardecido contra esas personas. Por eso los matan, dice que aquí que los matan. Cuando termina el tiempo de que ellos 1260 días, aquí dice la Biblia que van a estar 1260 días profetizando.
Fíjese, Dios sigue. ¿Cuántos años tuvo el Señor en la tierra? ¿Cuántos años? 3 años y medio se dice. Fíjense que cómo se conecta todo, ¿verdad? No somos ¿cómo le llaman a los de la cabalistas? No somos cabalistas, hermanos, pero cómo la numerología se mueve mucho en el libro de Apocalipsis. Fíjense, 3 años y medio van a estar hablando, profetizando y enviando mensaje. 3 años y medio igual va a estar los gentiles en la parte exterior del templo, tomado por los gentiles. Probablemente haya un conflicto político, le digo, y por esa causa algo va a ocurrir ahí, que van a llegar gente y van a tomar algún país, algún lugar, así como cuando ocurrió cuando Jerusalén fue destruida y durante 1000 y tantos años, 1400 años, estuvo tomada por diferentes naciones, Los británicos fueron los últimos. El Imperio Británico fue el último que tuvo en posesión la tierra de Israel. Y de ahí para atrás pasaron muchos pueblos, muchos pueblos pasaron durante 1400 años, hasta que se cumplió el tiempo. Así igual aquí va a ser 3 años y medio nada más. No sabemos por quién van a estar tomados, qué gentiles serán, no lo sabemos. Pero la parte del templo sí va a estar respetada, como que esa parte se va a respetar. Y estos hombres de Dios van a estar hablando. Cuando la palabra nos exhorta, cuando la palabra nos habla, hermano, cuando hay un mensaje, hay mucha gente que se molesta. Hay gente que se enoja cuando le hablas la verdad del evangelio. A un hermano, hay hermanos en Cristo incluso, que si tú le hablas la palabra y le dices algo y los exhortas con la palabra, se molestan y no quieren escuchar el consejo de la palabra. ¿Por qué? Porque están incómodos. Y hay veces que hasta quisiera, ¿verdad?, que el predicador se quedara mudo o el pastor ya no estuviera. ¿Para qué? Porque siempre nos está exhortando, siempre nos está diciendo, o siempre acá hay gente igual que le hablas de Cristo, de la palabra, y se molesta. Hay gente, me decía una vez un hermano ahora poco, dice, yo le hablo a mi nuera y dice, ¿sabe qué? Ya no me vuelva a decir nada de la palabra. Dice, no quiero que me vuelva a decir de la palabra. Mi hijo, no quiero escuchar nada del evangelio. Se me enojan, dice. Y así va a ser aquí, hermano. Estos 2 testigos van a estar predicando la palabra, hablando en nombre de Dios, pero aún así viendo todos los desastres naturales que han venido, viendo todos los juicios que están ocurriendo, la gente dice que no los va a poder ver. Y nos imaginamos, ¿verdad? Porque dice que todos van a ver sus cuerpos tirados cuando los maten. Ahí se está hablando, hermanos, de los medios de comunicación masivos que existen hoy en día. ¿Sí? Van a estar televisándolos. Ya ahorita nosotros vemos, ¿verdad? Podemos ver una noticia en cualquier horario, una noticia de ¿qué se imagina usted? De Australia, de mismo Israel, de otros lugares. ¿Por qué? Porque dice que la gente va a estar viendo esas noticias. No esos que decían cosas malas, esos que nos estaban atribulando, esos hombres que estaban profiriendo desastres naturales y juicio sobre la tierra, los han matado. Y dice que 3 días ahí va a estar su cuerpo ahí tirado. 3 días y medio igual, fíjense. 3 días y medio, 3 años y medio. Cristo estuvo 3 años y medio predicando. Todo el simbolismo, ¿verdad?, que hay, hermano, de verdad, a mí me asombra y a veces quisiera yo entender más un poco esto, pero Dios en su soberana voluntad tiene muchas cosas, ¿verdad?, poderosas que enseñarnos, pero no las podemos comprender todas. Pero todo se cuadra, ¿no? Como si hiciéramos un plano de una casa, de alguna construcción, y todo está bien diseñado, la medida de lo que va a ocurrir. Entonces, dice la Biblia que la gente va a estar incluso mandándose regalos. Yo leía, ¿verdad?, cuando estudiaba esto, que a lo mejor hasta dicen algunos, ¿no será que eso va a ser en Navidad cuando la gente se envía regalos, no? ¿No será que ese periodo, en ese tiempo va a ocurrir
la muerte de esos dos siervos de Dios? Porque dice que se enviaban regalos alegres de que ya esas dos personas habían muerto. Por eso el Señor, hermanos, es misericordioso. Acordémonos que Dios, mucha gente a veces dice, ay Señor, ¿por qué me pasa esto? Porque Dios es amoroso, hermano. Dios nos tolera, Dios nos está hablando. ¿Se imagina? Dios está hablando hasta ahí. Después que la iglesia ya se va, después que ya el Espíritu Santo empieza a tratar nada más con Israel, todavía Dios sigue mandando mensajes en esos tiempos de la gran tribulación, pero hay mucha gente que no quiere nada, que no quiere arrepentirse, hermano. Es como ahora. Ahora hablamos de la palabra, está la pandemia, usted ve todas las señales y usted cree que hay gente, cómo están los depósitos haciendo cola a la gente. En las iglesias no hace cola a la gente. En las iglesias no crea que todos quieren llegar. Es más, lo estamos viendo nosotros ahorita, hermanos, que estamos haciendo algunos cultos y oraciones. Poquita gente llega, poquita gente está. Pero viera usted, hermano, los depósitos cómo están. Viera las playas cómo estuvieron ahora en Semana Santa. Que la gente hasta allá en México hizo un plantón por un balneario que le cerraron. Y por una iglesia no hacen un plantón, hermano. Al contrario, la gente si cerraran una iglesia, un templo, diría, ¿sabe qué? Pues ya nos cerraron el templo, hermano. Ni modo, no podemos llegar porque el templo está cerrado. ¿Se imagina, hermano? Entonces, arrepentámonos, hermano. Volvámonos al Señor. Dios está hablando y la Biblia es clara. La Biblia no miente, hermano. Vamos a ver el último versículo 13 y 14 para terminar. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios. Y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Poder en Cristo, hermano. Sigue, ¿verdad? Por eso les decimos en el nombre del Señor, hermano. Procuremos no quedarnos o no irnos si el Señor nos llama a su presencia, si el Señor nos dice hasta ahí terminó la vida, que no vayamos sin la salvación de nuestra alma. Porque tanto lo uno como lo otro es terrible. Aunque quizás la gran tribulación todavía va a haber arrepentimiento, pero ya no será como ahorita, ¿no? Como ahorita en el tiempo de la gracia, que todo es más fácil. Pero en el tiempo de la tribulación va a ser muy difícil. Pero también, si su alma la fueran a pedir hoy, entonces si no se arrepiente, ¿qué va a pasar, hermano? Ahí sí ya no hay salida. Porque yéndose de esta tierra, ya no hay regreso. Ya no hay regreso. Entonces, deberíamos de pensarlo, hermanos. Dice la Biblia ahí que ocurrió un terremoto. Podemos, ¿en qué otro evento ocurrió un terremoto cuando ya se terminó una etapa en el evento, hermanos, de la crucifixión? Cuando el Señor muere, la Biblia dice que ya cuando entrega su alma, dice que un terremoto ocurrió y se rasgó, el velo del templo se rasgó en dos. Aquí ocurre cuando estos siervos de Dios vuelven a resucitar y la gente los vuelve a ver y se asombra. Mucha gente se asombra pero no se arrepiente. Algunos sí dicen que adoran a Dios, como que sí hay algún grupo que sí se sensibiliza. Pero dice que viene un terremoto cuando ellos ascienden al cielo y la 10ª parte, o sea el 10% de la ciudad de Jerusalén se destruye. Y dice que mueren 7,000. Ahí sí da una cifra. 7,000 personas igual, fíjense. Otra vez el número 7, ¿verdad? 7 años, ¿verdad? 7 iglesias. Aleluya. 7,000 personas mueren por ese terremoto. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, está avisando. Y viene más todavía. Dice el ángel, el segundo ay pasó. Por eso es la penúltima trompeta. Pero falta uno más, dice, que es la 7ª trompeta. Entonces, hermanos, yo les invito en el nombre de Jesús que realmente haya un arrepentimiento genuino, sincero en sus vidas. Que se levanten, hermanos, en el nombre de Cristo. Si nos están escuchando
los hermanos de la iglesia, que se levanten. La verdad que esto no es juego, hermano. Muchos se lo llevan a relajo, se lo llevan como que esto es algo que no tiene importancia, y su vida espiritual no la valoran, no valoran la salvación de su alma. Algunos no asisten al templo, no llegan al templo, están, verdad, ausentes de la casa del Señor. Algunos, verdad, ya no buscan a Dios como debe ser. Otros están escuchando mensajes todos los domingos, pero una cosa es escucharlo y otra cosa es obedecer la palabra. Así que les invitamos, ¿verdad? Dios quiera que usted tome conciencia de la salvación de su alma, y en esta tarde usted pueda hacer una oración de arrepentimiento y de aceptar a Cristo si no lo ha aceptado. Y si es un hermano en Cristo, levantarse, restaurarse y volver a caminar con el Señor como lo hacía antes. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde, y dejo lugar con mi hermana para hacer esa oración. Si alguien quiere aceptar a Cristo o levantarse de ese adormecimiento espiritual. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre de la gloria, Señor, te pedimos misericordia, Padre bendito, por cada uno, Señor, de nosotros también, Señor de la gloria, porque estando en este mundo, Dios, estamos expuestos en cualquier momento a cualquier cosa, Señor de la gloria, pero ayúdanos, Señor, danos esa fortaleza espiritual, oh Dios, para seguir adelante, para no desmayar, Señor, porque todo lo que viene, Padre de la gloria, Señor, lo que está escrito en tu palabra, se está cumpliendo, se va a cumplir, Señor, pero te pedimos que tú nos ayudes, Señor, un día a alcanzar esa patria celestial, y no nada más a nosotros, Señor, sino a aquellos, Señor, que han de creer en ti, como lo dice tu palabra, como dijo el mismo Señor Jesús, que no te pedía solamente en esos momentos por sus discípulos, sino por todos aquellos que habían de creer en Él, Padre bendito de la gloria. Así también te pedimos por todos aquellos que aún se han de arrepentir, Dios de la gloria, de todos sus pecados, Señor, te han de aceptar en su corazón. Oh Dios, que tú también inscribas sus nombres en el libro de la vida, Padre bendito, para que un día también ellos se gocen en las moradas celestiales, oh Dios. Te damos gracias en esta hora, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos, Dios les bendiga, y primeramente Dios, nos vemos el próximo domingo con la ayuda del Señor. Amén.